Hola, buenas tardes. Vamos a dar una segunda parte sobre el excedente, ¿no? Una segunda charla sobre el excedente. ¿Por qué? Pues porque es muy importante que comprendamos eh, cómo nos engañan. Uno tenemos la idea genérica que es cierta, en general es cierta, y que en una universidad, bueno, te están contando lo que suponen que es la verdad científica. Es decir, una universidad no es una iglesia, no es un templo budista, no es un sitio donde te enseñan religión, es un sitio donde te enseñan conocimiento científico. Uno podrá estar de acuerdo, podrá estar menos de acuerdo con el conocimiento científico, pero ellos no intentan engañarte en el sentido de que no te están enseñando nada que no sepan que te están enseñando, ¿de acuerdo? Pero en la economía es completamente distinto. En la economía es difícil comprender, es difícil aceptar que las personas que hay ahí, que son tus profesores, que son los que te están dando clases, son gente que te están mintiendo y te están mintiendo deliberadamente. Esto es muy difícil de aceptar, porque claro, tú ves a la persona y dices, bueno, pero esta persona ¿cómo me puede estar engañando deliberadamente? Sí te está engañando deliberadamente. O sea, no nos equivoquemos. En la época del nazismo, los nazis se acercaban a los judíos y le daban palmaditas encima del hombro antes de llevarlo a las cámaras de gas. Y los rusos, no es el mismo ejemplo, porque no es el mismo ejemplo, pero los rusos con los prisioneros polacos también le daban palmaditas antes de llevarlos al paredón y fusilarlos por la nuca y por la espalda. No nos engañemos, es decir, hay personas que mienten deliberadamente porque están jugando a un juego que tú no entiendes, que no es el juego que tú ves, que está por encima de ellos, ¿de acuerdo? Y en esto de la economía hay un juego muy peligroso porque estás jugando con la vida de 8.000 millones de personas que estamos sobre el planeta, estás jugando con el conocimiento que nos va a llevar al desastre o no nos va a llevar al desastre. Es decir, si mañana hay una crisis mundial, lo estamos viendo en el coronavirus, que se ha bajado la producción un 5, un 10%, que no se ha bajado más, y es un desastre, un montón de muertos por todos sitios. O sea, si mañana vuelve a haber una crisis económica, va a morir mucha gente, y va a haber revoluciones, y va a haber guerras, y va a haber de todo. O sea, no nos engañemos, la economía es una ciencia muy especial, mucho más especial que cualquier otra ciencia. Y las decisiones que tomamos en la economía son decisiones que van a tener unas repercusiones enormes, enormes en vida humana, porque la miseria al final se cobra la vida de las personas. La miseria, la pobreza, no es miseria y pobreza. Sus consecuencias son la muerte física de muchas personas. Y estas personas que están en una universidad y te están explicando una serie de cosas y te están engañando deliberadamente, bueno, difícilmente puedes considerar que sean personas. Son basura, pero claro, no puedes llamarlas basura de esta manera tan abierta. Tienes que llamarlo de una manera más suave. Entonces los llamas economistas corruptos, ¿vale? Y así lo vamos a dejar, en economistas corruptos. Pero como los economistas corruptos te intentan vender que el libre mercado pues es el sistema mejor para producir con la máxima eficiencia posible y con el máximo excedente posible. Porque este es el problema, te están vendiendo una idea, te están intentando vender una idea. Y esa idea consiste en el libre mercado, en la competencia, ¿vale? La competencia. ¿Vosotros sabéis lo que es la competencia? Bueno, pues la competencia, si te va al diccionario, tiene un significado. Todo, todo el mundo más o menos sabemos el significado. Pues este significado es el que le da, lo convierte a la competencia, lo convierte en algo así como un dios, un dios. Es decir, es que es muy complicado porque es casi una religión lo que tiene detrás. Lo que te están enseñando en las universidades es casi una religión. No es casi una religión, es una religión. Entonces hay un Dios que se llama el de la competencia perfecta, que es el que organiza todo. Es que no me quiero meter porque si no me desvío de lo que quiero explicaros, que es simplemente el excedente, ¿de acuerdo? ¿Qué es el excedente? El excedente es aquello que produce la sociedad para beneficio propio. Es que esta es la definición, no hay que complicarse demasiado. La definición habla de lo que sobra, pero en realidad no está sobrando, porque si sobrara lo tiraríamos y no tiramos las cosas. Podemos tirar muchas cosas que no tendríamos que tirar, pero no estamos produciendo para tirar las cosas, ¿no? Es decir, el excedente no es algo que nos sobra, es algo que producimos porque de alguna manera nos está haciendo falta. ¿De acuerdo? Bien, pues ese excedente se puede considerar, no es que se pueda considerar, es que la definición desde Aristóteles hasta nuestros tiempos
es siempre la misma. Es aquello que produce la sociedad de más. ¿Pero de más en qué sentido? Bueno, aquellas cosas que produce la sociedad para consumo propio. ¿Y por qué para consumo propio? Vosotros pensáis, para poner un ejemplo que se va a entender muy fácilmente, vosotros pensáis en un pozo de petróleo, ¿vale? En un pozo de petróleo, pues poner la torre, pam, 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 perfora, taca, 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 y empieza a salir petróleo, ¿no? Uno puede decir, bueno, esto está produciendo una cantidad de barriles de petróleo, ¿de acuerdo? Pero parte de ese petróleo no va a nosotros, a nuestro consumo. Parte de ese petróleo lo tienes que utilizar en producir, en hacer alimentar los motores que extraen el petróleo, en utilizar los camiones que transportan el petróleo, los barcos que navegan y transportan el petróleo. Todo eso está consumiendo petróleo, gasolina, por decirlo de esta manera. Entonces, no todo lo que sale, no todo lo que se produce se puede utilizar en beneficio propio, ¿de acuerdo? El excedente es aquello que queda de todo lo que se produce y le quitas para poder mantener el sistema económico. Eso es el excedente, ¿vale? Ahora lo estáis entendiendo. El excedente no es todo lo que se produce, porque todo lo que se produce no es todo lo que tú puedes aprovechar, ¿de acuerdo? Se dice, por ejemplo, que del cerdo, el animal del cerdo se aprovecha todo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay desperdicio, es que te come hasta los huesos, ¿vale? Pero hay otros animales que tú coges y le quitas cosas. Es decir, tú, por ejemplo, yo qué sé, un pescado, ¿no? Pues un pescado, le quito el estómago, le quito la cola, no me como la cabeza, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque eso no es aprovechable. Entonces, si midiéramos la producción en kilos de pescado, pues saldrían unos kilos de pescado, mientras que lo que te comes es una proporción menor. Este es el excedente. El excedente es lo que te queda para luego disfrute personal, ¿vale? No es todo lo que se produce, porque parte de la producción tiene que estar destinada a la propia producción, ¿de acuerdo? Ese concepto de excedente es el concepto que, como os digo, es el concepto que tiene pues cualquier economista decente, claro, evidentemente. Los corruptos no tienen esa idea. ¿Por qué? Pues ahora veremos por qué. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el excedente está bien definido, siempre ha estado bien definido. De hecho, si nos vamos a los libros, nos vamos a internet y miramos en internet, nos daremos cuenta que esa es la definición. La definición que acabo de daros es la definición de excedente. Entonces, uno tiene que preguntarse es por qué llaman excedente, los economistas corruptos, por qué llaman excedente al triángulo cuando tenemos la curva de oferta y la curva de demanda. Esta es la curva de oferta, esta es la curva de demanda, esta es donde se supone que puede estar produciendo el mercado. Porque llaman excedente a la superficie que hay entre estas curvas. Es decir, a esta superficie, lo que hay por encima de la curva de oferta y lo que hay por encima por debajo de la curva de oferta, este área lo llaman excedente, y en concreto dividen el excedente en dos: el excedente del consumidor, que está arriba, esta zona, y el del productor, que es de esta zona. Pero básicamente lo que están diciendo, esto es el excedente. Entonces dice, bueno, vamos a ver, ese excedente no tiene absolutamente nada que ver con el excedente de que estamos hablando. Si quisiéramos entender lo que es el excedente utilizando una gráfica de este tipo, el excedente productivo, pues tendríamos en esta gráfica, sería muy fácil de calcular el excedente. Si no el excedente, porque no es tan fácil, pero sí más o menos lo que puede ser el excedente. Es decir, tenemos la curva de oferta, entonces tenemos este precio, a este precio se está pagando tanto y se está produciendo tanto, porque esta es la curva de consumo, ¿no? Pues el excedente sería exactamente el ingreso, ¿vale? Pero al ingreso habría que quitarle el gasto, porque el gasto no lo está utilizando. El gasto es lo que estamos hablando, que tienes que para poder sacar el ingreso necesitas gastar. El ingreso es mayor que el gasto, evidentemente, porque si no, no realizaría la actividad económica. Pero esto, cuando tú le quitas el gasto, que el gasto puede ser, bueno, no se sabe cuál es, porque habría que mirarlo, pero sería como un rectángulo, pues en algún nivel, ¿vale? Que estaría más arriba, estaría más abajo, podría estar más arriba, más abajo, ¿de acuerdo? Cuando tú le quitas los gastos, lo que queda del ingreso, lo que ingresa la fábrica, lo que ingresa, eso sería el beneficio. En este caso, normalmente esto sería el beneficio de la empresa, ¿no? Pero claro, aquí podemos meter los salarios sin ningún problema, podemos meter los salarios también, y entonces tendríamos que esto sería el excedente. Este sería el gasto necesario para la producción y este sería el excedente. No me quiero enrollar con esto. Lo que quiero decir es que esto
no tiene nada que ver con lo otro. Y ya hemos dicho por qué. No creo que sea necesario explicarlo más. Es decir, lo que ellos llaman excedente, los economistas corruptos lo que llaman excedente es este área, que no tiene absolutamente nada que ver. Y la razón por la que llaman este área es precisamente porque este área, la función de este área, el excedente, es máximo, es un máximo en este punto, ¿de acuerdo? Esta es la historia, por eso lo llaman excedente, porque este área es el máximo. Entonces, si yo estoy produciendo en esta curva, yo puedo decir, es que cuando la economía vende en este punto, está vendiendo con el máximo excedente posible, con la máxima producción posible. Esta es la mentira, el truco. Es decir, ellos quieren decir que en este punto se vende con el máximo. Ya lo hemos dicho antes, o sea, no creo que haya que repetirlo. Lo que quiero es que os deis cuenta hasta dónde llega la corrupción. ¿Por qué? Porque si nos vamos nos vamos a la wiki, veréis hasta dónde llega el absurdo y hasta dónde llega la corrupción. Es que cuando estoy hablando de que estamos en una sociedad realmente que ha sobrepasado cualquier límite imaginable, no lo estoy diciendo porque yo quiera decir, porque yo estoy exagerando. Yo no estoy llamando corruptos a unos señores porque me agrade llamarlos corruptos. No me agrada llamarlos corruptos, ¿vale? Lo mismo que a Biden no le agradará a Putin llamarlo asesino, pero es que si lo es, tienes que llamarlo, tienes que denunciarlo. No te puedes permanecer callado. Esto es lo que tenemos que entender. Yo no intento degradar a nadie. Yo lo que le estoy diciendo a esas personas es que son miserables, son corruptos y no los llamo asesinos, pues porque no quiero pasar esa línea, ¿vale? Pero si me empuja la paso y no tengo ningún inconveniente en pasarla, ¿vale? Vamos a dejarlo en corrupto, ¿de acuerdo? Fijaros muy bien lo que cuando miráis internet, fijaros muy bien lo que esto significa, porque es importantísimo. Mira, observemos cómo si nos vamos a la Wikipedia y vemos la definición de excedente, el excedente es una cosa que está relativamente bien definida, porque es la diferencia entre el valor de los bienes y servicios producidos por una comunidad durante un intervalo de tiempo y el valor de la parte de esos bienes y servicios necesarios para el sostenimiento de su habitante. Es decir, está quitando todo aquello que necesitas para mantener la producción, que lo utilizas para la producción. Lo que pasa es que aquí cuando está metiendo los habitantes, es una definición, la definición que daba David Ricardo. Es decir, consideraba que los trabajadores, el trabajo, era parte de lo que se gastaba para producir el excedente. Claro, es decir, tú estás dejando fuera a los trabajadores y eso pues no está muy bien visto. En la actualidad el excedente es el PIB que se reparte entre trabajadores, empresarios y rentistas, ¿no? Por decirlo así. En realidad entre empresarios, entre el capital y el trabajo. Básicamente es lo que se repierte el excedente. Entonces, si miramos, ¿cuál es el problema? El problema es que está definiendo bien el excedente, porque es el excedente que siempre que está asociado con la producción real de la economía, pero sin embargo, fijaros, un excedente es a su vez resultado de la suma de dos excedentes, el excedente del productor y el excedente del consumidor. ¿Veis? Aquí aparece otra vez el excedente del consumidor y el excedente del productor como la suma que da lugar al excedente total. Esto es una falsedad. Esto es lo que están haciendo los economistas corruptos, que repiten una y otra vez y una y otra vez y otra vez. Y al final fijaros que hasta en la wiki aparece esa idea que es totalmente equivocada. Es decir, el excedente nada tiene que ver con el excedente del consumidor y con el excedente del productor. Pero juegan con este engaño. Cuando un economista corrupto habla de excedente, está hablando de este excedente, del excedente que hemos hablado de la curva, ¿no? Sin embargo, el excedente es otra cosa. Y ellos engañan, porque es que el que está escuchando esta definición de excedente y ellos están utilizando otra definición de excedente. Al final, claro, al final las dos cosas se identifican, aunque no tengan nada que ver. Observad que no es solo aquí. Mira, aquí también, ¿ves? Aparece en la Ecopedia aparece el excedente, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa es que el excedente pues lo define muy mal, porque si aparece la misma historia, el excedente consumidor no sé qué, pero ¿ves? Las componentes del excedente económico son dos, el excedente del productor y el excedente del consumidor. No es que estoy yo engañando, no, es que esto es así. Sin embargo, ya hemos dicho que este excedente nada tiene que ver con el excedente real, que es lo que representa este rectángulo de aquí. ¿Vale? Sin embargo, aquí, fijaros que sí, que cuando definición técnica,
hace una definición muy rara. El excedente económico, ¿vale? Esto es completamente absurdo. Dice la producción no empleada ni consumida. El excedente económico es la parte de la producción no empleada ni consumida. Esto es completamente ridículo. ¿De acuerdo? Vamos a ir a otro, el pensamiento económico. Este otro web, pues que es el excedente económico, concepto y definición. El excedente económico, también conocido como bienestar total, vaya usted a saber lo que es el bienestar total, hace referencia al valor total de los bienes producidos por una comunidad durante un periodo de tiempo determinado debido al buen funcionamiento de la economía. Desde luego esto es verdad, ¿no? Esta es la definición de excedente. Lo que pasa es que aquí no está diciendo que ya has quitado pues lo que la producción que tú has necesitado gastar en el propio sistema productivo, ¿no? Que aquí mete el término bienestar, que no sé de dónde sale porque no tiene ningún significado concreto, ¿de acuerdo? Pero el problema cuál es, que otra vez el excedente se asocia a lo que estamos diciendo, el excedente como el excedente del consumidor más el excedente del productor. ¿Veis? El excedente, aquí está, no es que lo estoy inventando, el excedente del productor y el excedente del consumidor. Está aquí, no hay que buscarle. Otra vez está el concepto. Este concepto está inventado por los economistas que trabajan para las universidades privadas de Estados Unidos. Es un concepto que hace referencia, como hemos dicho, aquí, ¿no? ¿Dónde estaba la...? Bueno, da igual, ¿de acuerdo? Pero no os creáis que... Mira, este tío se llama Pedro Rey del Viey, ¿no? Y un economista que está dando clases en una universidad y que probablemente sea un economista bastante arriba, es decir, posiblemente sea catedrático, no lo sé exactamente, no quiero engañarnos, pero es un economista que lleva toda su vida trabajando en una universidad, ¿de acuerdo? Sin embargo, observad cómo nos está contando la misma película que os he contado yo, ¿no? Esto lo está contando a universitarios, a gente. No estamos hablando de que está enseñando a niños de 10 años, no, le está enseñando y ahora mira, veréis, este es el punto donde se produce con incompetencia perfecta, ¿de acuerdo? Cuando los mercados son perfectamente competitivos, ¿de acuerdo? Es la misma historia. No vamos a verlo entero porque no, pero no es distinto, es decir, ¿veis? ¿Escucháis? Empieza ahí a jugar con el área y lo llama eficiencia asociada del monopolio, es decir, no estoy hablando, es que esto es la corrupción, ¿vale? Es cierto, si os metéis en internet es sorprendente porque está todo. Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar el caso número 2 de los excedentes. En este gráfico lo que podemos observar es que el excedente del consumidor es el área que está pintada en rojo y el excedente del productor es el área que está pintada en azul. Lo que caracteriza a este tipo de excedentes es que el excedente del consumidor y el excedente del productor son triángulos. Por lo tanto, vamos a ver a través de un ejemplo cómo calcular el excedente del consumidor y el excedente del productor. ¿Vale? De verdad, es la distopía, o sea, os lo estoy explicando, metéis en internet y te das cuenta de que toda la economía se basa en una serie de ideas que son completamente falsas porque han sido hechas para engañar, básicamente para engañar. Ya os he comentado que lo que es el excedente, es decir, si esto es la fábrica de un producto de coche, están fabricando coches, ¿no? ¿De acuerdo? Y se está produciendo aquí, sea cual sea la razón por la que se esté produciendo aquí, ya sea porque sea la intersección de la oferta de la demanda o por la razón que sea, es que no tiene nada que ver con la teoría. El excedente no es una cosa que depende de la teoría que tú fabriques, el excedente es una cosa que tú puedes medir ahí fuera en la calle. Entonces, el excedente es este rectángulo cuando tú le quitas lo que estás consumiendo para producir esos bienes, es decir, lo que no tienes más remedio que gastar, porque de lo que estás produciendo una parte tienes que destinarla otra vez a la producción. Es muy tonto, es así de tonto. Y entonces lo que queda sería pero esto no depende de cuál sea tu teoría económica. Tu teoría económica puede ser marxista, puede ser leninista o puede ser freudiana, es que me da exactamente igual, ¿vale? El caso es que tú estás produciendo y este es el ingreso monetario que se produce, que está produciendo. Cuando tú vendes coches,
la cantidad de coches por el precio de los coches es lo que está sacando, el ingreso que está haciendo. No, esto no tiene vuelta de hoja, esto no importa la teoría que tú estés explicando, de que si eres monetarista, si eres lo que sea. Es decir, es que es que no tiene nada que ver, ¿vale? ¿De acuerdo? Y entonces a eso le quitas lo que tú estás gastando para poder producir ese ingreso, básicamente. Y entonces lo que te queda, que es este cuadradito, que puede estar más arriba, más abajo, dependiendo de cuál sea el gasto que tú estás haciendo, eso es el excedente. Esto es el excedente. Excedente. Y esto no es el excedente que ellos, tal como lo definen ellos. Esta es la mentira. Ellos te dicen, no, es que el libre mercado produce con el máximo excedente posible. No, usted me está engañando. Usted es una persona, un economista corrupto. Usted no debería de estar en una universidad pública dando clases. Usted en una universidad privada, en una sinagoga, en una madrasa o en una iglesia, o allí en medio del Tíbet explicándole a los pájaros lo bien que sabe, lo mucho que sabe de economía. Pero no en una universidad pública. Una universidad pública hay que respetarla. Ahí es donde está el conocimiento, ahí es donde estamos enseñando a nuestra gente que va a dirigir la empresa, que va a dirigir el país, que va a dirigir sus propios negocios, su propia vida, y que luego va a votar a uno, va a votar a otro. Y si tú le metes la cabeza llena de mierda, porque no hay otra palabra para emplear, no hay otra palabra, cuando tú eres basura, solo creas basura, es así de fácil. Entonces ustedes tienen que irse de nuestras universidades. Ustedes no se van a ir por su propio bien, eso lo sabe cualquiera. Hay que echarlos de las universidades públicas. Váyase usted a una universidad privada, váyase usted a Estados Unidos, a Michigan, a Chicago, a Oklahoma, a cualquier sitio que ustedes crean conveniente, pero no en nuestras universidades públicas, no pagándole nosotros el sueldo. No le vamos a pagar para que le engañen a nuestros alumnos. Es que esto no tiene ningún sentido. Lo siento que me haya alterado.